Queridos hermanos, queremos en este momento llegar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios, conscientes, sabiendo nosotros que hoy es el día de Pentecostés. La iglesia de Jesucristo, los cristianos, están recordando este gran día donde los discípulos se habían reunido, y allí en esta fiesta, en este día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que Jesús, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos por 40 días. Luego fue levantado al cielo. Antes de que él regrese al cielo, se había reunido con sus discípulos y ellos le habían hecho una pregunta, diciendo así, de esta manera: Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, hablando con ellos de esta manera, le había un poco reprendido también porque ellos querían saber el tiempo cuando iba a regresar Jesús. Y él les dijo a ellos: no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, que quiere decir los tiempos o las clases de tiempo que van a acontecer antes de mi regreso, pero sí ustedes van a recibir poder. Estaba hablando de este poder que iba de repente investir sobre ellos el día de Pentecostés, que comenzó en aquel entonces. Y ahora dijo: y luego me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta nosotros ha llegado, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto?, y el conocimiento de este gran trabajo que vino a hacer Jesús en la tierra. Luego, ¿no es cierto?, ya pasaron los 40 días, él se fue a su lugar de origen y los discípulos quedaron en espera de este Consolador que él iba a enviar. Exactamente en el día de Pentecostés se reunieron como siempre lo hacían desde la antigüedad, y ahora había 120 personas. Fíjese que Jesús recientemente había resucitado, recientemente había dejado una tumba vacía, recientemente había mostrado este gran poder, este gran milagro, este gran acontecimiento. ¿Y cuántos eran los que estaban en la fiesta de Pentecostés? No estaban los 5.000 que comieron con Jesús, no estaban los 4.000, estaban 120 personas. No es casualidad, ¿no es cierto?, que hoy muchas veces no podemos juntar muchas personas, ¿sí? Aquel entonces, cuando el milagro fresquito recientemente, y se juntaron 120 personas. Ahora, ¿qué podemos quejarnos o criticar? No, exactamente era lo que Dios había elegido, 120 personas, porque sabía Dios que si había más, quizás no iban a poder estar unánime. ¿Qué quiere decir? No iban a poder estar con el mismo pensamiento, pensando en la misma cosa, pensando en algo coherente, en algo positivo. Y ahí estaban los 120 reunidos, y de repente dice que escucharon algo diferente. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora acá podemos encontrar ese día de Pentecostés. Nosotros somos pentecostales, ¿cierto? Y en una oportunidad, y es bueno aclarar esto, alguien me había dicho: ¿ustedes son pentecostales? Sí, la iglesia es pentecostal, Betel. Y bueno, dijo, entonces ustedes son de los pentecostales barrulientos, me dijo, tenían con un concepto de pentecostales barrulientos.
No sé de dónde sacaron, ¿no es cierto?, el dicho pero dije, no, nosotros somos pentecostales, nacimos o tenemos raíces del Pentecostés, de que se encuentra narrado en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y entonces, ¿cómo son? Nosotros estamos cumpliendo o asentados en esa palabra, donde acá dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, un estruendo, ¿no es cierto?, que en los oídos golpeó. El vecino al lado no escuchó nada. Y estaban allí ellos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos, allí estaban todos tranquilitos, nadie hacía desorden, nadie corría, nadie empujaba, estaban todos sentados en un mismo espíritu, pensando una misma cosa. ¿En qué pensaban? En este Jesús, que hace poquito dejó una tumba vacía y que dijo él que iba a regresar al cielo y que iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros, que nos haga recordar todas las cosas que Él había enseñado y el consuelo de la humanidad. En ese momento estaba llegando cuando ellos estaban exactamente sentados y se le apareció lenguas repartidas como de fuego. Tampoco era fuego, sino que como de fuego, algo que ardía por dentro, algo que quemaba, algo que llenaba, algo que derretía al ser del humano en aquel entonces, y como fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En este día de Pentecostés, ellos hablaron en otras lenguas, ¿sí? Aquí todavía no se refería a las lenguas angelicales, que sí son bíblicas y sí son para nosotros y sí lo tenemos, ¿sí? Pero acá estaba hablando en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Y dice más, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Se entiende? El día de Pentecostés Dios unió el lenguaje nuevamente a través del poder de su Espíritu Santo. Él une el lenguaje del mundo entero. Nosotros tenemos referencia, ¿no es cierto?, el día, en Génesis capítulo 11, encontramos la historia, ¿no es cierto?, de la Torre de Babel. En aquel entonces, cuando de repente Dios dijo, tenemos que confundirlo porque ellos van a esforzarse y están edificando una torre, y ahora Dios vino y confundió el lenguaje, porque ellos estaban haciendo algo contra la voluntad de Dios. Entonces Dios confundió el lenguaje, ellos se desentendieron, cada nación, cada lugar hablaba su idioma, y ahora no había forma de que pudiesen entenderse como hoy nos entendemos. En nuestra ciudad vive, ¿no es cierto?, personas de casi todas las naciones, lenguajes, y todos nosotros nos entendemos. Si yo no puedo entender el lenguaje de alguien, hay alguien que interpreta. Pero sí, ¿no es cierto?, en aquel entonces Dios confundió el lenguaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, es importante entender eso, Dios une otra vez, el mundo entero se iba a entender, ¿no es cierto? Acá les enseña, ¿no es cierto?, a entender todo, a comprendernos. ¿Y qué quiere decir Dios con eso? Que nos comprendamos, que nos entendamos, ¿no es cierto? Que mi hermano va a opinar diferente, que mi hermano tiene otro lenguaje, todo eso, pero el Espíritu Santo que vino del cielo como un viento y como un fuego, ese hace que yo entienda a mi hermano, ese hace que le comprenda, eso hace que yo me pueda adaptar a esta persona también, porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Y ahora acá, este día de Pentecostés es algo muy, muy extraordinario para nosotros, porque ese es el día en que Dios une otra vez a la humanidad, une otra vez los idiomas, une otra vez a la gente, para que podamos entendernos unos a los otros, comprendernos
Y para eso no necesitó aquel día estar corriendo, saltando, gritando, sino que estaban sentaditos, cada uno en su lugar, y de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahora? Empezaron ellos a predicar la palabra de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 4, de Hechos de los Apóstoles, y verso 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en primera instancia? Les dio coraje, le dio fuerza, le dio valor para que ellos hablen las cosas de Dios. Día de Pentecostés, día importante para los verdaderos cristianos. Día de Pentecostés es un día que nos hace reflexionar cómo debemos entender a nuestro hermano que quizás no hablan el mismo lenguaje que yo, que quizás no piensa igual que yo, pero sí Jesús murió por él y Jesús murió por mí. Y el día de Pentecostés, para que esto acontezca, estaban todos unánimes. Quiero estar unánime con vos, con cada uno de ustedes, para que de repente podamos sentir este fuego que arde, este viento, ¿no es cierto?, que llena todo este ambiente, y esa gloria que solamente puede venir del cielo. Que Dios te bendiga, y de corazón le decimos que tengan un feliz día de Pentecostés.